Y esto te quería preguntar, ¿a vos qué te diste cuenta que te aportaba el marco natural? Y el marco natural, uno de los conceptos que más uno trabajó, que le dio más importancia, es el tema de la contemplación. Y la contemplación, si bien la mayoría de la gente es decir, sentarse y mirar, y en realidad entra un proceso de comunicación. Bueno, gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Estamos en un día particular porque estamos con Lela. Acá Hola, buen día. los dejo. ¿Cómo andan? Lo insistí con Lela, que fue mi profesor de vida y naturaleza cuando estuve estudiando para ser profesor de educación física, y él nos desarrolló un proyecto, un proceso bastante importante. Bueno, ahora vamos a dejar de hablar a él de qué hizo y qué está haciendo ahora y demás, pero bueno, mucha relación con la educación ambiental y seguramente muchísimos conceptos que hoy resultan novedosos, pero él lo viene trabajando, y yo lo digo yo porque bueno, quizás él no lo va a decir, lo viene trabajando hace un montón de tiempo, así que bueno, vamos a disfrutar de esta entrevista. Va a haber dos entrevistas, una que va a ser de 10-15 minutos y después vamos a hacer una segunda parte en el canal secundario que voy a dejar abajo el enlace, donde va a estar toda la entrevista entera. Así que todo lo que saquemos y se quedan con ganas de escuchar un poquito más, agarran esa entrevista y demás. Bueno, Lela, ¿cómo andas, hermano? Muy bien, que tengan buen día a todos. Bueno, contame quién sos vos primero. Bueno, yo hoy soy jubilado con 62 años, poblador de acá de Hurlingham. Y hace 30 años que uno ha trabajado desde la docencia, ha venido trabajando, sigo trabajando en esto, tratando de elaborar distintas herramientas, sobre todo en esto de la educación ambiental. Y bueno, sobre todo yo le quiero contar esto, como hoy pongo en mi currículum cuando uno quiere presenta algún trabajo, esto que en un primer momento yo me sentí, primero expreso un poco uno de los capítulos del Principito, y después hablo un poco esto de que cuando uno comenzó en esto, que empezó con el tema de la grupalidad y un poco también por la ignorancia a veces de algunos temas, uno empezó con esto de lo social, de los trabajos de grupalidad, los trabajos individuales, sin tener a veces un fundamento, porque en ese momento también la educación ambiental, y yo les recomiendo uno de los libros que son las tendencias de la educación ambiental de la UNESCO, como verán está un poco ya gastadito, donde ahí me empecé a dar cuenta sobre todo bien de lo que era el tema educativo, del tema de la educación, y qué era lo que había trabajar de la educación ambiental. Entonces ahí me di cuenta que uno trabajaba una parte inconscientemente por ahí de la educación ambiental, lo que expresa o lo que tenemos que expresar desde la educación ambiental o las herramientas que tenía la educación ambiental, y también sin conocer lo que era realmente el medio ambiente, que sabemos que tiene que estar conformado por esos subsistemas que son el social y el natural. Y de ahí, bueno, uno se empezó a dar cuenta esto de la educación ambiental, de cómo empezar a interrelacionar el tema de lo cultural, de lo social, de lo biofísico. Párate ahí un toque. Sí. Te voy a hacer la primera interrogación, así vamos profundizando. ¿Por qué si hablamos de educación ambiental, y esto generalmente me pasa a mí en mi canal de mi perfil de Instagram, que uno lo relaciona por ahí con la naturaleza, relaciona con las ciencias naturales? ¿Por qué me hablas de lo sociocultural? Bueno, porque realmente uno cuando empezó este trabajo, que al principio quería decir esto, que uno se ha sentido solo, no se ha sentido acompañado a veces por otros docentes, por otras áreas, porque estaba todo muy fragmentado,
Entonces uno empezó a trabajar en forma interdisciplinaria. Y uno empezó a ver que de lo social no era solamente el trabajo de hacer un juego recreativo y los chicos podían socializarse, sino que había distintas ciencias, distintas áreas que empezaban a aportar a tu laburo. Entonces ahí te empezaste a dar cuenta de lo que es esto de trabajar interdisciplinariamente. Y esto uno dice, bueno, que yo esto lo laburaba, uno decía, siempre, hasta hoy todavía pasa cuando uno dice educación ambiental, medio ambiente, y enseguida van a lo verde. Y uno siempre ha pensado que para realmente pensar en verde o en lo natural, primero hay que solucionar algunas cuestiones sociales, limpiar algunas cuestiones sociales para poder interpretar también la naturaleza. Por eso el hombre impacta. Es decir, la educación ambiental en este momento, en su momento de las tendencias, habla que hay una evolución biológica y una evolución tecnológica, si lo podemos llamar así. Y hay una evolución que fue mucho más rápida que otra. La tecnológica fue mucho más rápido. La evolución cronológica, la biológica del hombre fue superada por la tecnológica. Por eso el hombre impacta, es decir, porque está pensando en lo tecnológico y no en lo que biológicamente está viviendo. Entonces, acá también en su momento uno habla de la plasticidad que tiene que tener el humano, el ser humano, para ir adaptándose a distintas situaciones. Y uno se fue dando cuenta, vuelvo a repetir esto, de que primero no, hay que trabajarlo en conjunto, porque si no seguimos fragmentando, ¿no? Esto de la interrelación de lo social con lo natural. Uno ha tomado su actividad, su disciplina, que en su momento ha tomado, que es la vida en la naturaleza, y bueno, uno no ha dejado de trabajar lo social y aprovechando e investigando qué era lo que producía el marco natural sobre el individuo. Te hago un parate acá. Dale. Bueno, yo soy estudiante que tuvo la posibilidad de aprovechar y vivenciar los campamentos con Lela. Y esto te quería preguntar, ¿a vos qué te diste cuenta que te aportaba el marco natural? Y el marco natural, uno de los conceptos que más uno trabajó, que le dio más importancia, es el tema de la contemplación. Y la contemplación, si bien la mayoría de la gente, es decir, sentarse y mirar, y en realidad entra un proceso de comunicación, en este caso, desde este concepto, ¿no? De la contemplación. Empieza la comunicación con uno, y esto es lo que yo le decía siempre a los chicos, a los pibes, a las pibas, esto de decir, este proceso, es decir, primero, si uno quiere trabajar la grupalidad, quiere trabajar la socialización, primero uno tiene que estar bien con uno como para poder ir al otro, pensar en el otro. Por eso cuando uno dice pensemos en el otro, bueno, primero tengo que pensar en mí, tengo que buscar un equilibrio, que es otro concepto que uno trabaja desde la educación ambiental, son los equilibrios. Pienso en mí, cuando estoy bien yo, puedo pensar en el otro, y cuando estoy bien yo, puedo pensar en el otro, podemos disfrutar entre todos. Ahí me doy cuenta de lo que es el marco natural. Y el marco natural es lo que me sensibiliza, lo que me permite después trabajar los valores de lo social, la comunicación, la convivencia. Y de ahí, es decir, en este proceso de comunicación, de ahí paso a la naturaleza, entienden lo que es la natural, y después el cuarto paso sería el encuentro con el Dios de cada uno, ¿sí? La tierra, Jesús, o la vaca, el sol, lo que creas. Es decir, y ahí entendés esos procesos, y ahí es esto de contemplar, y que me permite esto también, el equilibrio, después de poder trasladarlo a mi medio ambiente cotidiano, porque eso es lo importante, ¿no? Es decir, no que la naturaleza te deslumbra, laburás, y después no lo podés transferir a tus medios de origen, donde realmente, que son las grandes ciudades a veces, donde no podés entender qué es lo que pasa. Entonces la naturaleza te permitió transparentar ciertos aspectos que vos después, en un proceso y en una valoración, vos podés transferirlos a tus medios cotidianos donde vos te movés todos los días, ¿no? Bueno, y acá también vamos a traer un poco de recuerdos. Lela, en el profesorado, en el YUL, ¿sí? Que queda el Instituto Superior Palomar de Caseros, y me acordé, nos hacía vivenciar una salida al INTA, donde hacíamos una barreleteada, después venía un campamento de 2 días, después uno de 4 días a Córdoba, después uno de 12 días nos íbamos a la planta de Futalauquen, y después nos íbamos 10 días en cuarto, que ese era optativo,
hacer un poco de turismo aventura, ¿cómo podemos llamarlo? Sí, era una especie de turismo educativo, en este caso, ¿sí? Donde se trabajaban distintas actividades de deportes en la naturaleza, pero tampoco nunca se dejaba de trabajar esto, ¿no? Con respecto a la educación ambiental, desde lo social, es decir, de lo recreativo, es decir, las sensaciones de esfuerzo, de trabajar en grupo, la grupalidad, de ayudarse, cuando, qué sé yo, íbamos a hacer en bicicleta el cañón del Atuel, donde había mucho fuego, o las mismas carreras de aventura, ¿no? Es decir, sociológicamente se producían distintas situaciones donde, bueno, estaba el llanto, estaba la felicidad, estaba la frustración, pero se trataba de cerrar siempre en ser asertivo, ¿no? Es decir, que todo se lleva a una positividad de que después ellos en situaciones de vida cotidiana, o si lo podemos decir, que se traslade a su vida, es decir, eso les sirve, y no que quede solamente en la carrera de aventura. Es decir, todo lo que son técnicas son medios para poder llegar a lo que realmente uno habla, a la humanización, al trabajo de los valores, al manejo de, como habla el fin de la educación ambiental, que dice que uno tiene que mejorar la calidad de vida. Primero mejorar el medio ambiente y después mejorar la calidad de vida, ¿no? Y a veces uno, cuando dice la calidad de vida, se cree que porque tenés un televisor de 55 pulgadas te mejoró tu calidad de vida. Sí, te mejoró parte, pero en realidad la calidad de vida es cuando se mejora lo cultural, lo afectivo, que es otro de los conceptos que nosotros hemos trabajado durante 30 años, allá por el 87, 88 empezamos a trabajar esto. Es decir, de entender que nosotros somos un ser afectivo y eso también nos hace sociales. Es decir, donde a veces cuesta mucho, por a veces el tema de los, ¿cómo es? De lo cotidiano, de la vorágine de las grandes ciudades, nos hace perder de vista eso. Y ahí retomo de vuelta el tema de la naturaleza, que lo natural, eso te permite reencontrarte con un montón de cosas que después, bueno, las seguís aplicando en un proceso de vida que vos lleves, o los procesos de vida hasta los 99, 100, 200 años, bueno, 200 años no, pero que uno pueda vivir, ¿no?